Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy vamos a hablar de los nombres y los atributos de Dios, qué significan cada uno. Y este será la antesala y esta clase será por fin la antesala del estudio de los ángeles. Así es que estén muy pendientes, porque los ángeles van muy ligados a lo que son los atributos de Dios y vamos a ir viéndolo poco a poco, paso a paso. Manténgase muy pendiente. Y antes de entrar en materia, vamos a leer este versículo bíblico que se encuentra en Isaías capítulo 48, versículo 17. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. ¿Por qué vamos a estudiar los nombres de Dios desde el hebreo? ¿Por qué? Porque nosotros servimos al Santo de Israel, bendito sea su nombre por los siglos de los siglos, porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y una muy pequeña parte en arameo. Así es que por esa razón vamos a estudiar los nombres desde el origen del idioma que se escribieron por primera vez. Amén. Y vamos a empezar con el primer nombre que se le da a Dios. Está en Génesis capítulo 1, versículo 1. Lo vamos a estar leyendo en castellano, mírenlo aquí, y luego en el hebreo. Dice así en el nombre de Jesús: en el principio creó Dios al cielo y a la tierra. Y en el hebreo nos dice así: Bereshit bara Elohim et hashamayim be'haaretz. Entonces, aquí vemos que el primer nombre que se le da a Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1 es Elohim. Vamos a ver la raíz de esta palabra, todos los significados y los derivados de este nombre. Entonces, lo primero que vamos a ver es la composición de esta palabra. La palabra, mírenlo en pantalla, Él solamente. Él se refiere a Dios como el Eterno, ese Dios que ha creado todas las cosas, lleno de sabiduría, de orden, de juicio también, ese que vino a poner orden y separación entre la luz y las tinieblas, bendito sea el Señor. Recuerde que los pueblos antiguos creían que, por ejemplo, la lluvia le pertenecía a un dios específico, el sol a otro dios, por ejemplo, el agua. Todos los elementos, fuego, tierra, aire y agua, todos estaban manejados por un Dios diferente. Entonces, es por esto que los hebreos hicieron distinción entre el Dios a quien le servían y los demás dioses, poniéndole este nombre que significa el que tiene todos los atributos de los dioses, porque no necesito un Dios para cada cosa, sino un Dios que es el Dios de todas las cosas. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Aleluya. Seguimos viendo que de él también se deriva otro nombre que se dice Eloah. Mírelo en pantalla. Y ese es el nombre que representa la confrontación del hombre natural, del humano, con Dios. Y ese es el encuentro que causa pavor, que causa temor.
ese que se dice el temor de Dios, porque ahí es que usted se da cuenta que usted como simple humano no puede enfrentarse a Dios. Este nombre representa, vamos a decir, ese atributo, el atributo del juicio divino. Y luego está, mírenlo en pantalla, el Elión, que esto significa Dios Altísimo, bendito sea su nombre. Este nombre se utiliza en la Biblia hebrea en Génesis capítulo 14, versículo 18. Ahí aparece este nombre de el Altísimo. Gloria a Jesús. Mire, aquí vamos a estar leyendo el Salmos 91 desde el hebreo. Aquí está en castellano, aquí está la fonética de cómo se pronuncia eso que está aquí. Y ahí lo tenemos todos. Si alguno desea, vamos a decir, hacerse de este libro de Salmos, este libro lo pueden encontrar en Amazon o en una tienda que vendan, vamos a decir, en una judaica, en un sitio que vendan cosas de Israel y así, cosas, una tienda de judíos, vamos a decir. Pero en Amazon se consigue este libro de los salmos, tiene los 150 salmos y los tiene así. Amén. No es caro, es barato. Dice así, escuche bien, esta es traducción directa desde el hebreo. Dice, oh, tú que vives al amparo del Altísimo y moras a la sombra del Todopoderoso. Vamos a ver aquí en la fonética hebrea cómo se dice. Y dice así, Yoshed Bekseter Elión, Beksel Shaddai Yitlonam, Omar Ladonai Maxi, Un Sudati Elohai Eftahbo. Entonces aquí lo que nos dice es, yo diré del Eterno. ¿Vio lo que hemos dicho? Ahora vamos a ver este nombre, Ladonai, lo que significa, vamos a ir paso a paso, que es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Y el Elohai es el eterno, el Dios eterno. Y acuérdese que el Adonai tiene siempre que ver con lo que es el señorío de Dios. Vamos a continuar, que esto está interesante. Vamos a ver en dónde más nos aparece el Elión. Recuérdese que Elión es el Dios Altísimo. Nos aparece en Génesis capítulo 14, versículo 18. Y dice así, Melquisedec, rey de la ciudad de Salem, le ofreció comida y vino, y él era servidor del Dios Altísimo. Ahora vamos a verlo desde la fonética hebrea. Dice, Umalquisedec, Melech Shalem, Oxil Lechem Balaem, Beu Josem, Leel Elión. Leel Elión, Dios, servidor del Altísimo. Bendito sea su nombre. Luego pasamos a otro nombre que es el Shaddai. Este nombre es el nombre que se le dio a Abraham y viene de la raíz en hebreo que significa suficiente. Escuche bien, Shah significa suficiente y Dai que puede todas las cosas. Es por eso que el Shaddai traducido significa el Dios Todopoderoso, el guardián de las puertas de Israel, porque esta raíz también significa puertas. Bendito sea el Señor. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 6, versículo 3 y en Génesis capítulo 17, versículo 1, el Shaddai. Vamos a ver ese pequeño ejemplo en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 3. El libro de Éxodo en hebreo es Shemot, se dice Shemot. Entonces, me ha parecido a Abraham, a Isaac y a Jacob
como Dios omnipotente, pero mi nombre, eterno Dios, no le hice conocer a ellos. Aquí Dios le está revelando a Moisés que ese nombre que vamos a ver en un momentito, ese nombre de 4 letras, ese nombre que usted y yo conocemos, Abraham, ni Isaac, ni Jacob jamás lo conocieron. Que el nombre que conocieron ellos fue el Shaddai, es decir, el Dios Todopoderoso o el Dios Omnipotente. Lo vemos aquí en la fonética hebrea. Baerá, el Abraham, el Isaac, Bel Jacob, Bel Shaddai, Ushmi Adonai, Lonoda, Tilahem. Entonces, ahí está diciendo, no le hice conocer ese nombre. Bendito sea el Señor, me hice conocer a ellos por el Todopoderoso, el Shaddai. Vimos hace un momento buscando el Dios Altísimo desde el hebreo. Vimos que en el Salmo 91 nos habla del Elión, pero también nos habla ahí mismo del Shaddai. O sea que es glorioso porque usted puede ver realmente los nombres directamente. Vaya conmigo a Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice así: y más adelante, cuando tenía Abraham 99 años, aquí todavía Dios no le había cambiado el nombre, dice, se le apareció Dios a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, encamínate ante mí y sé íntegro. Y aquí tenemos la fonética del versículo entero, que no lo voy a leer para ir avanzando. Y aquí vemos el Shaddai, bendito sea el Señor. También Adonai aparece aquí. Vamos a ver este nombre que está muy de moda y que se dice mucho y que de hecho usted va a escuchar si usted va a Israel o si usted escucha a alguien que estudia las raíces hebreas, incluso muchas canciones que tienen este nombre. Y vamos a explicar ahora de dónde surge este nombre. Hashem o Hashem. Este nombre no es un nombre. Bendito sea el Señor. Es una forma de llamar al Señor sin pronunciar su nombre. Recuerde que uno de los mandamientos de Dios es no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, los judíos, que son los guardianes de esos nombres, pues realmente son muy celosos con lo que es andar pronunciando los nombres de Dios así alegremente. Entonces, ellos lo que se ingeniaron fue escribir, vamos a decir, o pronunciar este nombre, que es Hashem. Pero Hashem, cuando usted va a ver qué es lo que significa Hashem, Hashem lo que significa es el nombre. Gloria a Dios. Es decir, usted no está pronunciando ningún nombre. Ha significa él, es el artículo él, como usted dijera, como si usted dijera el mar, como si usted dijera el rey, como si usted dijera, vamos a decir, el policía. Él es ese él que nosotros utilizamos para referirnos a señalar algo, ¿verdad que sí? Entonces eso es lo que está diciendo el nombre. El nombre. Shem es nombre y Shemot es nombres en plural. Es decir, este es el único nombre que no tiene ninguna raíz sagrada porque no se encuentra en la Biblia, sino más bien que fue algo que ellos, vamos a decir, fue algo que Rabinato se inventó para no pronunciar los nombres sagrados. Entonces, usted puede decirlo a Hashem, usted sabe que simplemente significa el nombre y que la intención es ese nombre, ¿verdad que sí? El nombre sagrado. Bendito sea el Señor. Por eso es para no estarlo diciendo todo el tiempo, el nombre de Dios. De hecho, nosotros, los
que éramos gentiles, hacíamos y se hace todavía en las iglesias, un uso, vamos a decir, indiscriminado de lo que es el nombre de Dios. Para cualquier cosa se va pronunciando el nombre de Dios, hasta para un tropezón se pronuncia el nombre de Dios. Entonces realmente ya de esa manera como que perdemos cierto respeto. En cambio pronunciándolo en el momento específico, en los momentos solemnes, en los momentos en el que estamos leyendo la palabra, en los momentos que estamos cantándole, en el momento que estamos orando, clamando a Él. Entonces ahí sí que es correcto, pero estar todo el día, tanto con el nombre, no sé, yo creo que no es muy correcto, y esto viene precisamente, acuérdense que todos los apóstoles eran judíos. Y ustedes se dan cuenta que en el Nuevo Testamento no aparece ni una sola vez el nombre de Dios escrito, solamente el nombre, sobre todo nombre que se nos dio, que vamos a ir allá ahora. ¿Y para qué se nos dio? ¿Para qué se nos dio? Precisamente para eso, para alabarle, porque en este nombre hay poder, porque en este nombre hay sanidad, hay salvación, hay liberación. Bendito sea su nombre, ¿verdad que sí? Entonces no es para andar poniéndoselo a los muchachitos que a veces son más malos que Caín, los muchachitos subidos en un sitio. ¡Ay, Jesús, bájate de ahí! O que sí, o que no. Realmente es un desorden lo que hay en lo que es la parte, vamos a decir, cristiana. En la realidad, yo soy cristiana y yo lo reconozco que realmente nosotros tenemos mucho desorden en esto. A cualquier muchachito le ponen un nombre que es un nombre sagrado. No es un nombre para usted estárselo poniendo al hijo suyo, a menos que usted crea que el hijo suyo es la encarnación de Dios. Entonces, en cuyo caso estaría cometiendo una blasfemia y una herejía muy grande. Bendito sea el Señor. Continuamos. Pero ahora el nombre El Olam o Adom Olam, que significa Señor del mundo, Creador del mundo, el que habita antes de que el mundo fuese, amo del universo. Este nombre, Adom Olam, reconoce la preexistencia de Dios antes de todo lo creado. Bendito sea el Señor. También está el nombre El Roi. Significa el Dios viviente que me ve. Es el único nombre puesto por una persona no creyente, porque esta era la sierva de Sara, Agar, la egipcia. Cuando ella huía de Sara, que ahí se le aparece el ángel y le dice que se vuelva, se sujete a Sara, porque, y bueno, le hace la profecía de lo que sería su hijo. Ella ahí le pone al pozo el nombre del Dios viviente que me ve. Ella había escuchado hablar de Dios. Ella había escuchado a Abraham, porque el que es creyente siempre habla de su Dios, pero ella no lo conocía. Y en ese momento tuvo un encuentro directamente con el Señor y ahí lo reconoció como ese Dios vivo, bendito. Seguimos con este nombre cuya raíz viene de lo que es el arameo antiguo. Además de esto, muchos árabes por mucho tiempo también reconocían a esa divinidad que era como un Dios único, que no había otro como él, con este nombre, Eloí. Entonces, este justamente es el nombre, se dice Eloí y se dice también Elí. Entonces, este nombre es el que Jesús dice cuando está en la cruz. Eloí, Eloí, lagma sabatani. Dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando dice esta frase, bendito sea el Señor, es reconociendo quién es su Padre. Acuérdese que la raíz, Él, viene de lo que es el eterno, el primer nombre que se da
en el Génesis. Bendito sea el Señor, qué hermoso, ¿verdad que sí? Porque el Señor en ningún momento pronuncia el nombre de Dios, de quién era su padre, solamente decía mi padre, mi padre y mi padre, ¿verdad que sí? Y no decía ningún nombre. Y en ese momento, qué hermoso, ¿verdad que sí? En ese momento devela, vamos a decir, quita ese velo, quita lo que es ese secreto y revela cuál es el nombre de su Padre, el eterno, el que está desde el principio. Aleluya. Los romanos debajo se burlaban porque decían, ¿a quién estará llamando a ese, a Elías? Porque ellos escuchaban historias bíblicas y no desconocían lo que eran los profetas y todo esto. Pero hermanos, eran gente, ustedes saben, que no eran creyentes, eran paganos. Y de hecho, acuérdense que los sacerdotes y los escribas ya no estaban ahí. Estaban lejos de ahí. Para un sacerdote, usted sabe que es así, que el sacerdote no puede estar cerca de un muerto. Bueno, le hacen las leyes en Levítico y todas estas leyes que habían para los sacerdotes. Ellos procuraron matarlo y consiguieron, vamos a decir, que las autoridades romanas lo hicieran, pero ellos no estaban ahí presentes. Ellos estaban de bastante lejos, algunos, y otros ya no estaban directamente ahí porque ya sabían lo que iba a suceder. Entonces, por esa razón es que nadie les dijo, no, espérate, que él está pronunciando el nombre sagrado de Dios. No, ellos no tuvieron, vamos a decir, esa revelación de escuchar esto. El único que pudo hacer eso, escucharlo, fue su madre María y el apóstol Juan, que estaban a los pies de la cruz. Estaban ahí en primera persona. Estaban tan cerca que Jesús pudo hacerle la encomienda a Juan de su madre. Por eso nos damos cuenta de que estaba realmente cerca Juan, porque usted a una gente que está por allá lejísimo no se pone a vocearle, no, se estaba ahí y hablaba normal. Además, una persona también que está en una cruz, no sé si usted ha visto alguna vez el documental, se lo recomiendo, de lo que pasó Jesús. Según la descripción que nos hace la Biblia, científicos se pusieron a ver todo lo que hubiera pasado médicamente hablando y decían que la persona terminaba como ahogada de dolor y de sangre, o sea, lo que es el pulmón colapsa. Entonces realmente no iba a poder hablar, vocear alto, y por eso entendemos que de tantos discípulos, justamente el más joven siempre estuvo a su lado, nunca se separó de la cruz y estuvo ahí valiente, sin miedo a que lo identificaran como uno de los que le seguían. Qué hermoso. Hermanos, no tenga miedo, no tenga miedo porque usted se sienta solo. El remanente es muy poquito, es muy poquito. El miedo es normal, sí, pero cuando el amor de Dios es más grande que nuestro miedo, nosotros podemos estar delante del problema y enfrentarlo de cerca y vivir de primera mano lo que son los misterios, los secretos del reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Este es el nombre que tienen, por ejemplo, muchos profetas. Vamos a ver algunos rápidamente. Por ejemplo, Daniel. Daniel. Este nombre está compuesto de dos palabras. Dam significa juez. Y él, solamente él, significa Dios. Entonces, Dios es mi juez. Eso significa el nombre de Daniel. Luego está Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Luego está Gabriel, que es el mensajero de Dios. Luego está Betel, que significa casa de Dios. Bendito sea el Señor. Y así sucesivamente. Hay muchos otros nombres. Yo le voy a poner un par más en pantalla. Siempre al final terminan con EL, o sea, con él. Acuérdese que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Por eso cuando lo leemos
decimos Dios es mi juez, no decimos mi juez es Dios. ¿Entienden? Entonces, en español sería, si lo leyéramos así, sería mi juez es Dios. Pero como es desde el hebreo y el hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces se lee de esa manera. Dios es mi juez. ¿Se entiende esto, amados? Entonces vamos a ir al siguiente nombre. Este nombre es muy conocido y seguramente que usted hasta lo ha cantado. Adonai. Ay, qué hermoso, Adonai. Pero antes de ver qué es Adonai, vamos a ver la raíz de Adonai. La raíz de Adonai es Adom. Adom significa Señor, pero Señor absoluto. Es como un Señor que no tiene un Señor por encima de él. Bendito sea el Señor. Entonces, Adom en la Biblia, que pasa es que todas estas cosas que yo le voy diciendo a nosotros nos pasa desapercibida porque nosotros la tenemos directamente traducida directamente al español y se pierde mucho, realmente se pierde mucho. Por eso yo les exhorto de que si pueden conseguirse, aunque sea solamente los primeros 5 libros de la Biblia, desde el hebreo, ganan realmente mucho en el significado y miran muchas cositas que a nosotros nos pasan desapercibidas en español. Entonces, Adón en la Biblia sustituyó el nombre original en hebreo, bendito sea el Señor. Adón desde el hebreo y Kairos desde el griego, que significa Señor de señores o el amo de todos. Por eso decimos que somos siervos, porque Él es como nuestro amo, ¿verdad que sí? Entonces, cuando decimos Adonai, es hermoso. Este es uno de los nombres que a mí más me gustan, porque que en realidad no es un nombre, sino es el título, es un título, ¿verdad que sí? Entonces, cuando decimos Adonai, lo que estamos diciendo es Señor mío. ¡Qué hermoso! ¿Usted se da cuenta que no es lo mismo decir Señor que Señor mío? Exactamente igual que no es lo mismo que decir amado que amado mío. ¿A qué no? No es lo mismo que decir querida que querida mía. ¿Verdad que sí? O amada mía. No es igual. ¿Por qué? Porque en Adonai nosotros lo estamos reconociendo como nuestro dueño y Señor absoluto. Y además estamos haciendo como esa posesión de es mi Señor. No sé si es tu Señor, pero mío sí que lo es. Ay, qué hermoso. Este nombre realmente, o este título, se usó mucho y se usa mucho realmente en lo que es todo lo que tiene que ver con los manuscritos hebreos. Los escribas, ya le dije, de hecho hicieron que se perdiera la pronunciación correcta del nombre. Por eso es que usted ve que un grupo dice de una forma, y ahora vamos para allá, un grupo dice de una forma, otro grupo dice de otra forma, es porque se perdió. Esta gente quisieron guardar tanto, con tanto celo la pronunciación del nombre sagrado de Dios, que al final lo perdieron. Pero todo esto estaba en el plan de Dios, porque realmente lo que el Señor quería era que ese nombre con el que ellos le habían conocido realmente fuera, vamos a decir, dejado a un lado y se conociera la salvación de Dios que viene a ser Yeshua o Yahshua. Entonces vamos a continuar con las 4 letras del nombre de Dios. Vamos a ver algunos de los atributos que van acompañados siempre de este título de Adonai. Por ejemplo, tenemos Adonai Sebaot. Eso es Señor mío, Dios de los ejércitos. Señor de los ejércitos. Haciendo referencia al ejército celestial de Dios. También tenemos Adonai Sidkeinu. Esto es Adonai, o sea, el Señor
justicia nuestra. También tenemos Adonai Echad, que es lo que les decía antes, el Señor uno es. También está Adonai Nisi, que esto es, el Señor es mi estandarte, mi bandera. También tenemos Adonai Malkeinu, que esto es, el Señor Rey nuestro. Ve qué hermoso es la palabra. También tenemos que es el Shalom, que esto significa Dios de paz. Hay dos formas que son muy usadas en el hebreo, bendito sea el Señor, para llamar a Dios. Y son títulos que denotan mucha confianza y cercanía con el Señor. Uno es Abba, Abba. Abba es papito, padre, papa, pero de una expresión de muchísimo amor de un hijo para un padre, bendito sea el Señor. Y la otra expresión es Avinu. Avinu es Padre nuestro, bendito sea el Señor. Padre nuestro es Avinu. Por eso se dice Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu significa Padre nuestro, nuestro Rey. Entonces ahora vamos a hablar de algo que para usted a lo mejor es más conocido. Y vamos a hablar de lo que son las 4 letras que conforman las 4 consonantes. Recuerden que hemos dicho, pero si alguien no lo había escuchado, perdone que repita, pero hay gente que va llegando nueva al canal y también les voy a refrescar un poquito la memoria. Esas 4 letras en hebreo son 4 consonantes. En el hebreo antiguo no existen vocales. Por esa razón se agregó más adelante lo que son unos puntos que se les llama tildes y yotas. Por esa razón es que el Señor en una ocasión dice, hey, vamos a leer el versículo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando nos habla de esa tilde y de esa jota, está hablando de los puntitos que se le ponen encima a las letras hebreas para darle y asignarle las vocales. Vio, entonces cualquiera que lo lee eso dice, ay, oye, el que que le agrega una J o una tilde, no, es que le cambias todo el sentido porque la tilde y lo que era la yota, es decir, ponerle alguna vocal o ponerle algún acento, ya te cambiaba totalmente el significado de si fue en presente, pasado, futuro, si dijo con A, con E, con I, con O o con U, entonces se cambiaba el sentido totalmente. Por esa razón, pasaba a estar bajo maldición esa persona que hacía tal cosa, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que les decía antes, los escribas, vamos a ir a Jeremías capítulo 8, versículo 8, pues esto, los escribas sustituyeron el nombre de Dios tal y como se pronunciaba, porque ellos sí lo conocían y sí lo sabían, no todo el pueblo, solo los sacerdotes. Recuerden que el nombre sagrado solo se usaba en el templo, no era que todo el mundo ahí andaba con el nombre de Dios en la boca, no, eso nunca fue así, pero aún así los escribas tenían tanto celo, tanta cosa con el nombre, que sustituyeron todos los manuscritos, omitieron en los nuevos manuscritos el nombre de Dios y lo pusieron con Adonai, bendito sea el Señor. Entonces, después, cuando ocurre lo que es que nace el cristianismo, acuérdese lo que les repito, que los apóstoles eran judíos. Cuando ellos se hacen con esos manuscritos, ellos empiezan a agregar lo que es lo que ellos conocían del nombre de Dios. Entonces ahí se revela que había esas 4 consonantes, que no era todo el tiempo Adonai, sino que muchas veces eran esas 4 consonantes. Y la única seguridad que tenían era
de que el nombre empezaba con Ya. Y a partir de ahí no se sabía más nada. Es por esto que usted ve en algunas Biblias, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, usted verá que se dice Yahvé. En las Biblias mesiánicas, usted verá que se dice Yahweh. En las Biblias en castellano, en español, ¿verdad que sí? Se dice Jehová. ¿Por qué? Es como que usted conozca a un inglés, él se llama John, pero como usted es dominicano, colombiano, mexicano, usted dice, ay no, yo no le voy a decir John. Vamos a ponerle Juan porque John es muy complicado y usted le pone Juan. Claro, humanamente usted se lo dice y él lo va a aceptar y es amigo suyo y sabe que usted le dice Juan, pero ese no es su nombre, ¿verdad que sí? Cuando él vaya a afirmar, cuando él vaya a decir su nombre, nunca va a decir Juan porque ese fue un nombre que usted le puso. Pues exactamente eso mismo pasa con Jehová. El nombre de Jehová es un nombre que se le puso, que se lo puso Casiodoro de Reina. En esta traducción está en su Biblia afuera que ellos le pusieron este nombre. ¿De dónde viene este nombre? Este nombre viene de que acuérdense que se sabía seguro que empezaba con Ya, pero luego se tuvo dudas y decían puede ser con Y. Solamente había esas dos posibilidades de que fuera con la primera vocal o con la segunda vocal. Entonces de ahí nació Jehová, Jehová, de un derivado de Yahvé, pero en lugar de con Ya. Entonces acuérdese que Yahvé está en pantalla, se escribe con una H muda en el medio. Entonces lo que se hizo fue, pues bueno, pues a lo mejor no es con A, sino con E. Entonces de ahí nació Jehová. Después de Jehová, de ahí sacaron Casiodoro, sacaron la traducción de Jehová. Es decir, lo único que hicieron fue cambiar la Y por la J, tal y como hicieron con Jerusalén. No se dice Jerusalén. En hebreo se dice Jerusalén. Entonces lo que hicieron fue cambiar siempre la J por la Y. La única palabra que hasta la fecha usted conserva intacta porque el Señor intervino y metió su mano es aleluya. Aleluya. Cuando usted dice aleluya, aleluya, usted está diciendo en hebreo exaltado sea Ya. ¿Y quién es Ya? ¿Y quién es Ya? Yahvé, Yahweh, bendito sea su nombre, oh Yahshua. ¿Vio qué hermoso? Esas son las únicas dos palabras que conservamos desde el hebreo. Aleluya y amén. Amén a nivel mundial. Amén es una palabra que nunca se tocó, nunca se alteró. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar un salmo en el que usted va a ver que dice, alabado sea. Pero nosotros bendeciremos a Ja desde ahora y para siempre. Aleluya. Usted vio. Entonces dice Ja porque ellos sustituyeron todas las Y por J, excepto en aleluya, que se conservó exactamente igual. Ja, porque en el hebreo no existe la J. Y entonces vemos aquí, mírelo ahí en pantalla, en este versículo nos dice Ja. Y en varios usted se va a encontrar en los salmos. Y cuando diga Ja, en realidad está diciendo Ya. De ese aleluya que usted dice, de ese aleluya, aleluya, bendito sea el Señor. Eso es lo que usted está diciendo ahí en ese momento. Por eso yo le exhorto que usted a lo mejor no tiene que cambiar de decir como usted lo ha dicho, pero pídale al Señor que le indique su nombre correcto para que al menos cuando usted esté en lo íntimo con el Señor, cuando usted esté en lo privado, usted le muestre que usted sabe cómo Él se llama y usted le llame con el nombre correcto. Bendito sea el Señor, que ahora mismo vamos a ver qué nombre es. Y este nombre nos lleva a Yahshua o Yeshua. Este nombre significa la salvación que viene de Yah.
o que viene de Ye, porque acuérdense que están ahí los dos nombres, bendito sea el Señor, aunque se ha llegado a un consenso que es más probable de que sea Ya. Entonces, cuando decimos Yahshua o decimos Yeshua, estamos diciendo el nombre que Dios quiso que fuera sobre todos los nombres. Cuando te dice la palabra que este nombre es sobre todo nombre y que Él es Señor de los señores, te está diciendo que no hay ningún Señor por encima de Él, que no hay ningún otro nombre en el que ninguna persona pueda ser salva que no sea en este nombre. En ningún otro nombre hay salvación, en ningún otro nombre hay sanidad, en ningún otro nombre hay libertad, bendito sea el Señor. Y no solamente esto, sino que cuando recibimos su nombre en nosotros, Él nos bautiza con el don del Espíritu Santo, bendito sea el Señor, cuando nosotros somos llenos y revestidos de ese nombre a través del bautismo, bendito sea el Señor. Y hermana, ¿por qué este nombre sí lo puedo escribir con J y el otro nombre no? Entonces vamos a verlo, mírelo ahí en pantalla. Jesús se dice en español, Yeshua en arameo, Yahshua en hebreo, Jesús en griego, Jesús en italiano, Jesús en noruego, Jesús y Josué en polaco, Isa y Yasu en árabe y Jesus en inglés. No importa en qué idioma usted pronuncie el nombre sobre todo nombre, porque toda tribu, lengua y nación confesará con su lengua que Jesús es el Señor. Yo confesaré que Jesús es el Señor porque yo hablo en español. Mis amigos y hermanos de Inglaterra y de Estados Unidos y de todas las zonas en las que hablan en inglés confesarán que Jesus is the Lord. Y así sucesivamente todas las naciones en su propio idioma. Imagínense qué cosa más hermosa cuando toda rodilla se doble ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Gloria a Dios y muchísimas gracias por el apoyo de ustedes, mis hermanos, sobre todo orando los unos por los otros para no perder el temor de Dios. Mientras tengamos el temor de Dios, hermano, no vamos a quebrantar ningún mandamiento, ningún estatuto, ningún precepto, nada. ¿Por qué? Porque queremos agradarle. Como dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios te bendiga y hasta la próxima.